Entonces, ya hemos hecho todas las cargas anteriormente, antes de cargas impulsivas, y ahora nos queda entender cómo solucionar cualquier tipo de carga del tipo impulsivo. En las cargas impulsivas están tres: la rectangular, la carga triangular y una carga senoidal. Pero la carga senoidal es muy parecida a la carga armónica, así que su resolución es la misma que es la carga armónica sin amortiguamiento. Es la misma solución. O sea, donde no se encontraba G1 y G2, donde solamente tenías un G, ¿no? Esa es la carga senoidal, que es la misma la armónica sin amortiguamiento. Recordemos que estas cargas son impulsivas, o sea, son impulsos, y al ser impulsos tienen un periodo corto de aplicación. Por tanto, el efecto del amortiguamiento es despreciable en este tipo de cargas. Y eso hace que su resolución sea más fácil encontrar mediante las ecuaciones. Entonces, si entienden bien cómo se resuelve una carga rectangular, van a poder resolver una carga triangular, una trapezoidal o cualquier combinación de ambas. Comencemos. La carga rectangular, básicamente, ya, hay diferentes métodos para resolver cargas impulsivas. Hay un método que puede barrer toda la carga. Hay métodos computarizados, o sea, métodos que hay dentro del programa. Por ejemplo, el SAP o el ETAPS pueden resolver también estas cargas impulsivas. Y también hay otros métodos numéricos para resolver estos, ¿no? Y no hace mucho, hasta el anterior semestre, el ingeniero utilizaba la integral de Duhamel también para poder resolver este tipo de cargas. Y se puede resolver, ¿no? Mediante una integral, definiendo bien la curva, se puede obtener todos los valores y cualquier punto que necesitemos evaluar. Ahora, el método que utiliza el ingeniero es por fases. Hace barridos de fase en fase. Entonces, ese es el que les voy a explicar ahora. Ya, inicialmente tenemos una carga rectangular, donde puede tener estar sometido a cualquier tipo de fuerza, ¿no? Esta carga rectangular también es conocida en algunos libros como carga lineal, ¿no? Porque es constante. Y va a durar un tiempo T sub 1. Este tiempo T sub 1 es conocido como fase 1, o donde está actuando el movimiento forzado. Cuando esta carga se disipa, o sea, que ya no está actuando en la estructura, es una fase 2, donde ya empieza la vibración libre. Entonces, siempre, en cualquier tipo de análisis, vamos a tener la vibración libre dentro de esto, ¿no? Esta carga puede ser rectangular, pero también puede ser una carga triangular, una combinación de carga rectangular más triangular, una trapezoidal, o incluso esta carga puede estar en la parte inferior, ¿no? Puede haber cargas negativas. Aún así, todo eso van a ser diferentes fases, ¿no? Que se van a analizar, y luego siempre vamos a tener la última fase, que va a ser la vibración libre. Algo que hay que notar en cuenta son los límites de dónde a dónde está actuando. Podemos ver que esta carga actúa desde cero, o desde el inicio que nosotros le vamos a dar, hasta un tiempo T sub 1. Entonces, el movimiento forzado, que es la fase 1, empieza de 0 hasta un T, pero este T puede ser mayor o igual a T sub 1, o sea, el límite, ¿no? Justamente en este punto. Hasta aquí es T, y ahí puede ser igual o mayor, ¿no? Entonces, ese es el límite. Tenemos la ecuación de equilibrio, ¿no? Donde tenemos las fuerzas internas están igualadas a las fuerzas externas. Como el movimiento es un impulso, hemos dicho que el amortiguamiento se llega a despreciar porque es un tiempo muy corto. Por tanto, este C se hace cero, dándonos esta ecuación más simplificada, donde ya lo conocemos.
Aquí lo que generalmente hacemos es dividir a toda la ecuación entre la masa. Dividimos a toda la ecuación. Y ahora sabemos que omega al cuadrado es k sobre m, ¿no? Porque sacábamos omega, era la raíz cuadrada de k sobre m. Entonces, si quitamos la raíz, simplemente sería omega al cuadrado. Y de aquí podemos encontrar esta otra relación, ¿no? Este k puede bajar al otro miembro y se queda como 1 sobre m sobre omega cuadrado sobre k, como está aquí. Entonces, estas expresiones las tenemos aquí, ¿no? Aquí está 1 sobre m y aquí está k sobre m. Entonces, hacemos ese reemplazo por estos valores. Al hacer ese reemplazo, la ecuación queda de esta forma, ¿no? Entonces, esa ecuación la podemos trabajar un poco más. Podemos despejar, ¿no? El omega. Y esta ya sería ya la ecuación general para la fase 1, donde tenemos que encontrar sus soluciones. Y sus soluciones están comprendidas por dos, una solución particular y una solución complementaria. Eso nos va a dar la solución general. De esto, sabemos que la solución particular simplemente está descrito por la carga, ¿no? Que sería F sub 0 sobre K. Y la solución complementaria siempre habíamos dicho que es la vibración libre, ¿no? O sea, la ecuación que habíamos visto ya antes, era A por seno de un ángulo por el tiempo más B por el coseno de un ángulo por el tiempo. Entonces, haciendo el reemplazo de esas dos en esa ecuación, nos queda de esta forma, donde tenemos que encontrar los valores de A y de B. Recordemos que siempre estas constantes van a depender de las condiciones iniciales en las que estemos. Por ejemplo, si estaríamos en una segunda fase, esa fase va a tener de nuevo sus constantes. Puede ser A, puede ser B, o puede ser cualquier otra variable, pero esas constantes van a depender de sus condiciones finales de la anterior fase que se van a convertir en las condiciones iniciales para esta nueva fase. Entonces tenemos esta ecuación. A esta ecuación lo que tenemos que encontrar es A y es B, porque no la conocemos. Pero sabemos que estamos iniciando desde el origen, donde T es igual a 0. Como estas son cargas impulsivas, desde las cargas que son afectadas por, por cargas excitadoras que están, cuando el cuerpo está en reposo, estas cargas empiezan a actuar. Antes de ese tema, habíamos visto que ya la carga había actuado y a la estructura le dejaba con una posición inicial, con una velocidad inicial y también con una aceleración inicial, ¿no? Eso les dejaba. Pero ahora estamos iniciando desde el reposo, o sea, que la carga recién está empezando a actuar. Por tanto, el T es 0, la posición inicial es 0 y su velocidad inicial también es 0. Y también podríamos añadir aquí su aceleración inicial es 0, pero esa ecuación ya es una ecuación redundante, ¿no? Que ya la encontramos simplemente con la primera, porque sabemos que se va a volver a repetir, que va a estar en función de este desplazamiento, la ecuación de la aceleración, simplemente que va a ser menos omega cuadrado por la misma ecuación de desplazamiento. Ya. Entonces, lo que hacemos es reemplazar estos valores cuando tengamos esta ecuación. Por ejemplo, esta ecuación la hemos vuelto a reescribir y reemplazamos donde veamos T, ponemos 0. Aquí hay un T, se pone 0, aquí hay un T, se pone 0. Aquí hay un desplazamiento, pero es el desplazamiento cuando esté 0. Y cuando esté 0 es un desplazamiento inicial, y ese desplazamiento inicial equivale a 0. Por tanto, también es 0. Entonces, la ecuación nos queda 0 por seno de 0. Todo este coeficiente A se anula, y este coeficiente coseno de 0 se convierte en 1, y nos queda B más F sub 0 sobre K, ¿no? De esta forma. Entonces, F sub 0 sobre K, podemos restar en este miembro y restar al otro miembro, y nos queda B, que es igual a menos F sub 0 sobre K. Ahora, a esta misma ecuación la derivamos respecto del tiempo.
A es una constante. La derivada del seno es el coseno del mismo ángulo y por regla de la cadena tenemos que derivar también lo que está aquí adentro, ¿no? Omega de t. Como omega es constante y t es igual a está elevado a la unidad, se convierte en 1 y simplemente queda omega. Y lo mismo se hace en este otro miembro, ¿no? B constante, la derivada del coseno es el menos seno, tenemos omega de t, por regla de la cadena, omega más. Y esto, como no está en función de t y es una constante, se convierte en 0. De esta ecuación, de nuevo, nuestras condiciones iniciales nos decían t0, posición 0, velocidad 0. Por tanto, el t es 0, este t es 0, y esto es la velocidad, así que también es 0. De esto podemos saber que el seno de 0 se convierte en 0, y simplemente esto de aquí, coseno de 0 se convierte en 1 y nos queda a. Pero como ya no existe más términos, aquí es 0, a es igual a 0. Entonces ya conocemos las constantes a y conocemos las constantes b. Reemplazamos en nuestra ecuación general. Al hacer ese reemplazo, a aquí se vuelve 0, entonces todo este término se llega a anular, b se convierte en menos f0 sobre k, aquí está, por coseno de omega de t más f sub 0 sobre k. Aquí tenemos dos términos que son iguales. Lo que se hace o lo que se puede aplicar es un factor común, ¿no? Aplicando un factor común y reordenando, aquí tenemos el 1 menos coseno de omega de t. Entonces, esta sería la ecuación general para la fase 1. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación para la fase 1. Ahora, vamos a la fase 2. Lo que tenemos en la fase 2 es vibración libre. La ecuación de vibración libre es esta, ¿no? A por seno de omega de t más b por coseno de omega de t. Listo. Nuevamente, estas constantes A y B dependen de las condiciones finales de la fase 1. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Aquí tenemos la fase 1. Lo que vamos a hacer es recorrer el eje, ¿no? Y al recorrer es como si estaríamos empezando desde el origen nuevamente. Al hacer eso, vamos a estar aquí y vamos a decir que vamos a tener un desplazamiento inicial, una velocidad inicial y una aceleración inicial. Pero ahora son mayúsculas porque hemos recorrido toda esta fase, ¿no? Es como si volviéramos a empezar desde el inicio. Y si este es el inicio, entonces t es 0. Haciendo esa simplificación, sabemos de esta ecuación, si reemplazamos t0, aquí t0, esto 0, esto 0, llegamos a b igual a u. Y si esta ecuación volvemos a derivar, ¿no? O sea, no es igual a 0. Sabemos que cuando esto ha llegado a este punto, ¿no? Este desplazamiento ya no es 0. Esta velocidad ya no es 0 y esta aceleración ya no es 0. Ya tienen un valor, ¿no? Pero asumimos t0 nuevamente. Aquí t0, pero estos valores ya no son ceros. Ya tienen un valor que es justamente con los que nos ha dejado la anterior fase, ¿no? Entonces, ponemos t0. Esto es S0, esto es S0, pero esta posición se convierte en posición inicial, que es la final de la anterior, ¿no? Entonces, simplemente el seno de 0 se anula, coseno de 0 se vuelve 1, entonces B es igual a la posición inicial. Y si esta ecuación la derivábamos una vez y hacíamos el mismo análisis de t igual a 0, llegábamos que A era igual a la velocidad inicial sobre omega. Pero esta velocidad inicial es la velocidad final de la anterior fase. Entonces reemplazamos, ¿no? Esta es la ecuación de la anterior fase del desplazamiento. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Primeramente vamos a encontrar su derivada, ¿no? Su derivada va a ser esto porque necesitamos la ecuación de desplazamiento y la ecuación de velocidad. Si este es el desplazamiento, podemos encontrar fácilmente la ecuación de velocidad derivada una vez. Entonces ya conocemos los valores de A y conocemos los valores de B, ¿no? A llegaría a tomar esta forma y B llegaría a tomar esta forma. Este A y este B se reemplazan en esta ecuación, ¿no? Entonces al final queda de esta forma. Pero
lo que nosotros necesitamos es conocer el desplazamiento máximo. Y el desplazamiento máximo es A al cuadrado más B al cuadrado. Y como ya conocemos A y conocemos B, ¿no? Ya lo habíamos escrito anteriormente, simplemente es elevarlo al cuadrado. Ahora, de esta ecuación se puede hacer un poco más de álgebra, ¿no? Se puede factorizar los valores y, o sea, lo que se ha hecho un paso anterior es distribuir, como estaba al cuadrado, se ha distribuido a ambos, ¿no? Como es multiplicación, se puede hacer eso, ¿no? Entonces, una vez que está al cuadrado, podemos factorizar este f sobre k y este f sobre k. Factorizamos e incluso puede llegar a salir de la raíz, ¿no? Ahí ya se han factorizado y luego salen de la raíz. Dentro de la raíz nos queda esta expresión, esta de aquí. Y lo que se puede hacer es nuevamente aplicar el cuadrado, ¿no? Como estaba el cuadrado, se puede aplicar y luego se sigue haciendo unas factorizaciones y se llega a ese resultado. Teníamos un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado y se convierte en eso, ¿no? Al final queda de esta forma y aquí todavía se puede hacer un poco más de álgebra, introduciendo un 2 sobre 2, introduciendo dentro del radical queda de esta forma. Y luego ese es igual a una expresión trigonométrica, ¿no? Del seno. Y al final queda esta ecuación. Y esta es la ecuación que se utiliza para el desplazamiento máximo cuando es vibración libre para una carga rectangular, ¿no? Y eso sería todo. Ese es el procedimiento. Ahí, lógicamente, ver el límite. Quizá todo esto se puede entender mucho mejor con un ejemplo, pero es más o menos así el procedimiento que se hace para cualquier tipo de carga. Encontrar la función que tiene, sea una rectangular, sea una carga triangular o de cualquier estilo. Y hacer eso, ¿no? Ir barriendo por fases, haciendo T0 y, lógicamente, tomando en cuenta el tiempo que pasó hasta ese punto. Por ejemplo, como ya ha pasado T1, hay que contar ese T1, ¿no? Y así se va avanzando para cada uno. Para la siguiente fase, si es que tuviéramos 3 fases, ya no sería solamente el T1 y el otro T, ¿no? Sería T1 más T2 menos la fase que estamos. Y así poco a poco ir barriendo todas las fases en las que nos encontremos. Algo así también se puede hacer con algún programa. Por ejemplo, tenemos una carguita, está sometido a una carga rectangular, donde tenemos fase 1, fase 2, tenemos los datos. Aquí se han hecho una transformación de valores, pero estos son equivalentes. Por ejemplo, este es 25 toneladas, y en kilonewtons tiene más o menos este orden con 5 decimales atrás. Y lo mismo para la rigidez, para una rigidez de 6 toneladas o 2 centímetros, en el sistema, en el SI, tendría estas unidades, ¿no? De kilonewton sobre metro. Y lo mismo para la frecuencia. La frecuencia no es invariante su unidad. Después tenemos aquí un tiempo de duración y está por una carga de 8 toneladas. Y 8 toneladas son aproximadamente 78.4532 kilonewtons. Lo que se hace en el programa es linealizar esa carga. Es una carga lineal de 8 toneladas. Está a las 8 toneladas. Y luego cae, ¿no? Disipamos la carga. Entonces el programa nos bota esta función, ¿no? La discretización de cómo se tome va a hacer que esta curva se vea mucho más suavizada. Pero al estar en este orden de -3, aunque suavicemos más los decimales, igual se llega a ver esta representación. Quizás si se trabajaría en otras unidades que no son los metros o los centímetros, puede tener esta una mejor visualización. Pero aquí
se hizo eso en metros para tener una representación casi igual, ¿no? Por ejemplo, aquí me está diciendo que el desplazamiento mínimo se está dando en 1.8 a la 3, y eso está en metros, ¿no? Y se está dando a los 9.912 a la 0. Entonces, aquí está otro programa, ¿no? Vamos a medir con el máximo. El mínimo puede ser cualquiera de estos, pero el máximo me está diciendo que es 267 a la menos 2 y está en 2.048 a la menos 1, ¿no? Que sería este valor de aquí, 1263, y aquí el programa me salía 267. Valores muy aproximados. Este también está en metros y este también está en metros, que transformado a centímetros sería 2.66 centímetros. Esto está mediante una hoja de Excel y este está por el programa, pero también se puede hacer en MatCat. La diferencia es que de este Excel está por un método numérico y vean que el resultado de aproximación es bastante aceptable. Y también se puede medir la aceleración, ¿no? La aceleración tiene esta característica, me dice que se está dando en esos puntos el máximo, y también, ¿no? Aquí tenemos el máximo 313 y el mínimo menos 313. Y aquí también está, ¿no? El mínimo menos 313 y el máximo 313. Y me avisen los puntos, ¿no? Este se está dando a los 00, hacia al inicio. Y aquí también, ¿no? Aquí está el inicio, cuando T es 0, se está dando el máximo y luego también se está dando el mínimo, pero ya en un tiempo determinado, y ese tiempo es 2.048 a la menos 1, o sea, los 0.2. De la misma forma, también se puede hacer para una carga triangular. Tenemos una serie de datos, donde hacemos lineal, y luego vuelve a bajar, y nos da esta función, ¿no? Donde nos marca el punto máximo. El punto máximo dice que es 1.36 a los 409 a la menos 1. Y mediante una hoja por métodos numéricos, nos da también 1.36 a la menos 2, y seguramente que el tiempo es el mismo. Y lo mismo su función de aceleración, ¿no? Tiene más o menos esta característica, donde nos dice que el máximo es 4.86, y también nos está dando, o sea, nos dice que el punto máximo es 4.86. Pero aquí, ya, el mínimo 5.22, pero vean cómo este de aquí es el positivo, ¿no? Aquí hay una variación. El programa me está marcando este de aquí, que es esta otra curva, vean, es más grande, y esta otra curva. Pero en realidad, si afinamos más, esta curva llegaría a tener más o menos esta característica, y esta sería el punto más grande, ¿no? Que esta de aquí. Entonces, influye mucho la parametrización de puntos. Mientras más puntos tú le des, la curva se hace más suave, ¿no? Y eso se puede ver en cualquier programa de cálculo o una graficadora, ¿no? Mientras más puntos tú tengas, la curva se vuelve más suave. Como este de aquí creo que tenía algo de 10.000 puntos, por eso la curva es más suave. En cambio aquí creo que solo tenía unos 100 puntos, y miren, la curva es diferente, y eso hace afectar al resultado, hace afectar bastante. Bien. En conclusión, eso es más o menos. Ahora, en su examen es muy posible de que entre una estructura así, ¿no? Donde sea un pórtico, donde tengan las dimensiones de las columnas y los pesos ya distribuidos, ¿no? O sea, ni siquiera los pesos distribuidos, simplemente ya los pesos que ya están diafragmalizados, ¿no? Ya tienen, por ejemplo, aquí 45 toneladas, 60, 50, etc. Lo único que ustedes tienen que hacer es calcular la rigidez de cada piso. La rigidez de cada piso viene expresada por esta ecuación, donde es el módulo de elasticidad del concreto, la inercia del elemento, dividido entre la altura de cada elemento, ¿no? Aquí el primer piso vale 3, el siguiente 2,7 y el otro 2,7.
y está sometido a una carga triangular. Esta carga triangular es una carga ascendente de 0,20 y una carga descendente de 0,30 que tiene una fuerza de 7 toneladas, ¿no? Esta otra de aquí no creo que entre, es ya de la parte de ductilidad, que seguramente mañana van a hacer ejercicios de esto en la mañana. O también puede entrar una así, directamente donde ya les den los pesos y también les den ya las rigideces, que sería mucho más fácil porque esto ya directamente podemos introducirlo en una hoja MATCAD. ¿Y qué es lo que nos puede botar? Nos bota directamente la matriz modal y también nos bota los coeficientes de participación. La deformación y las fuerzas en cada uno, esto ya se hace según el espectro que tengamos de esta carga dinámica. Podemos calcular el espectro de esta carga o la otra forma es dar valores de T1 y encontrar también, ¿no? Cuánto es ese desplazamiento para ese T1 y para esa fuerza. Y de esa forma también podemos encontrar los valores máximos. Por ejemplo, para un T1, este va a tener un desplazamiento. Entonces, como ya tenemos ese desplazamiento, simplemente reemplazamos el T de este elemento, luego el T de este otro, el T de este otro y el T de este otro para cada uno, y también así podemos encontrar el Y, ¿no? Lo que estamos buscando aquí es ese coeficiente Y, que va a ser la superposición de los modos. También puede entrar así, y la carga no puede ser triangular, sino puede ser nuevamente una carga lineal y una carga descendente, donde tienes todos los datos, ¿no? Y recuerden que el espectro es la colección de puntos máximos. Entonces, si tú encuentras los puntos máximos para esta carga, los puedes reemplazar por los periodos de cada uno de estos y ya obtienes sus Y, ¿no? Sería lo mismo. Y si sacan el espectro, tienen que tener en cuenta o tienen que tener cuidado de que en función está, si está en función de F0 sobre K, o si directamente ya utilizan el T. Si está en función de F0 sobre K, tienen que, estos T's, los periodos, tienen que dividir entre el T sub 1. El T sub 1 es 0,2 para este caso. Ahora, si trabajan directamente con las deformaciones máximas de esta carga, directamente trabajarían con los T's de esto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí te pide encontrar la estructura se aplica a la siguiente carga dinámica, determina la respuesta máxima en desplazamiento y demás, ¿no? O sea, para esta estructura tiene su propia carga y tiene sus propios test y ya tiene sus propias condiciones. Por ejemplo, vean, para esta estructura, para encontrar este máximo, tiene esta rigidez. O sea, aquí tienes que utilizar la rigidez de la estructura anterior, ¿no? O sea, esta rigidez y este peso. En este caso, haces lo mismo para este peso y para esta rigidez, y como reemplazas en tu ecuación, vas a obtener el Y. Lo mismo haces para esta masa, para esta rigidez, para esta masa, para esta rigidez. Esa es la otra opción, si es que no puedas encontrar el espectro de esta carga o de esta carga, ¿no? Si no puedes encontrar el espectro de esta carga, puedes encontrar el desplazamiento máximo para ese peso, para esa rigidez. Y lo mismo va para aquí, ¿no? Aquí te da una carga lineal. Vean que casi siempre pone esos tipos de cargas, ¿no? Casi es las mismas. Menos el anterior, y del anterior ya han sido con cargas negativas más abajo. Pero vean, después es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es con el ejemplo que han hecho en clases de la carga rectangular y con las ecuaciones que hemos visto ahora, tienen que intentar sacar los mismos resultados que ha sacado el ingeniero, o similar, ¿no? Y el día sábado lo que vamos a hacer va a ser, en el MATCAD, vamos a hacer, por decir, para este ejemplo, vamos a encontrar vean, aquí te pide directamente determinar las deformaciones en cada nivel. Pero lo que vamos a hacer nosotros es primeramente encontrar la matriz modal, encontrar los coeficientes de participación y luego vamos a encontrar las deformaciones y las fuerzas que se están aplicando para cada uno.
Eso sería. Uno de sus compañeros me hizo una pregunta sobre una pregunta que era más o menos, creo que aquí no hay. Ya, pero era una carga armónica, algo así como esto. Ahí está, que es como esto, ¿no? Dice, tienes una carga armónica y dice, si la carga dinámica dura 35 segundos, la respuesta máxima de desplazamientos, el coeficiente, cuál es el tiempo que vibra libremente y el número de ciclos que hace. Esta pregunta ya la hemos respondido en la anterior clase que dimos. Pusimos los mismos datos y calculamos los incisos, ¿no? Y vimos que no era tan difícil. El reto ahora es poder determinar este tipo de cargas, ¿no? Ya sabemos una pregunta que es esta, sistemas de varios grados de libertad, esa sí va a entrar. Y quizá la otra pregunta sea algo como esta, ¿no? Donde tengas, te pida una respuesta máxima, el tiempo que vibra libremente y el número de ciclos, ¿no? Cuando le aplicas una carga. Esta carga no necesariamente tiene que ser una armónica, puede ser también una carga así trapezoidal, ¿no? Como esta, por ejemplo, esta es una carga trapezoidal, te pide determinar el desplazamiento máximo. Al finalizar la carga impulsiva, o sea, justamente cuando ha terminado, y la respuesta máxima en vibración libre, ¿no? En desplazamiento. Ambas preguntas para mí son las mismas, solamente cambian las ecuaciones. Otra cosa es que cuando uno empieza a hacer, recién empiezan a surgir las dudas, entonces no lo dejen para último. Quizá este va a ser su primer examen del semestre o tal vez ya han dado otro examen. Lo recomendable es que practiquen con bastante tiempito y los días sábados pueden hacer sus dudas y seguramente que tenga dudas va a ser las mismas dudas que otro de sus compañeros también pueda tener y así la resolvemos todas las dudas que tengan. Pero es haciendo, o sea, cuando ustedes se sienten y hagan, ahí van a aparecer las dudas. Eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla y si no, directamente nos vemos mañana.